Sí, parte del propósito del curso es que las personas que tengan una mediunidad que se pueda observar, ¿verdad? Puedan desarrollarla de una manera saludable. Aunque todos somos mediums, todos, hay unos que tienen su mediunidad ostensible y pueden dar paso a ser medium parlantes o mediums videntes, etcétera. Pero hay un escollo y es lo que se conoce como las mistificaciones. Y gran parte de lo que vamos a explicar está en el libro de los mediums, en el capítulo 27, en el tema contra dicciones y mistificaciones. ¿Por qué viene esto? Porque la mayoría de la población mundial piensa que si lo dice un espíritu, es verdad. De hecho, si tú te pones a mirar el origen de, vamos a decir, el 99.99 de todas las religiones, todas tienen que ver con que alguien recibió un mensaje de Dios, entre comillas, y le dijo que fundara una religión. Todos, y no estoy hablando que la persona sea mala o buena, es que nunca se pone en tela de juicio lo que dice ese espíritu. Porque, y esta es mi opinión, cuando tú lees el Viejo Testamento, para mí Jehová es cruel. Es un Dios que le da coraje con la población y los manda a extinguir. Un Dios corajiento. Entonces, cuando tú comparas el concepto de Dios que nosotros tenemos versus la mayoría de las religiones, no es compatible. Porque el concepto que yo tengo de Dios, que mucha gente pregunta, ¿y ustedes creen en Dios? Bueno, nosotros aceptamos la idea de Dios y lo vemos como una inteligencia suprema, y la inteligencia tú no le puedes dar una forma humana, es un concepto tan amplio que nosotros como seres humanos no podemos explicarlo porque nuestros conocimientos están limitados. Entonces, cualquier espíritu del universo se manifiesta y ya la gente dice dioses. Y el ser humano primitivo, eso era lo que hacía, ¿verdad? Creaba religiones para adorar a esos espíritus que se complacían con que le oraran, le rezaran, te hincaras de rodillas para medir que tú eras humilde, y la humildad no se caracteriza por tú arrodillarte de rodillas, pero tú puedes estar arrodillado rezando y nada tener de humildad. Entonces son conceptos humanos que vemos a Dios como una cosa como si fuera humano, y ahí el espiritismo es diferente. Entonces, uno de los escollos es la mistificación. Y mira a ver si han escuchado esa palabra, mistificar. ¿Qué significa? ¿Alguno sabe qué significa mistificar? Ajá. Buen día. Yo entiendo que es cuando tomamos algo, lo convertimos en un mito, que lo tomamos algo simple y de repente es algo divino. Podría ser, va por esa misma línea. Ok, vamos primero a ver la definición de lo que significa mistificar. El verbo mistificar significa abusar de la credulidad, de engañar, de malograr, burlar, lograr la impostura cuando se impone algo, confundir. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que en el universo haya espíritus que le encante confundir, burlarse, engañar? Pues lo único que tienes que mirar es la población humana. ¿A cuánta gente le encanta engañar, cometer fraude, hacer que el otro te sirva? Demasiado, ¿verdad? Así que el universo está poblado de todos esos espíritus que en un momento estuvieron encarnados e hicieron exactamente lo mismo. Entonces, tú tienes por un lado el espíritu que le gusta engañar, y tienes al ignorante porque carece de conocimiento que se deja engañar. Ahí tienes
pitcher y catcher, ¿verdad? Un ignorante que no busca más allá y tienes a otro que se busca aprovechar. Así que quien quiera que se dedique a la práctica de la mediunidad debe estar atento a ese hecho. Eso es bien importante. Hay centros espíritas que se han cerrado porque de momento un medium trajo un mensaje de extraterrestres y sabemos que existe vida en otros planetas y en otras galaxias. Eso es un hecho, pero el hecho de que se presente un espíritu y diga, yo vengo de tal galaxia, soy un extraterrestre y ahora necesito que ustedes se vayan conmigo, bla, 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 qué sé yo qué. Al final el centro termina cerrado porque todo el mundo se abalanzó para buscar vida extraterrestre. Eso ha pasado aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Así que todo el mundo está propenso al engaño porque piensan que todo lo que dicen los espíritus es verdad. De hecho, hay gente que le encanta ir a donde mediums que leen cartas o el tarot o otra cosa para que le digan, porque quiero que me digan cosas. Pues ahí los espíritus mistificadores se aprovechan. ¿Por qué? Porque te están viendo de lo alto, sin este caparazón, viendo todos tus defectos de carácter, que si eres violento, que si eres celoso, que si eres ingenuo, que si eres egoísta, que si eres vanidoso, que si eres orgulloso, todo eso lo están viendo y el espíritu le va a transmitir a través de esa medium que está allí todo lo que tú quieres escuchar para que tu ego se infle y tú lo aceptas sin preguntar. Y ahí es que viene entonces el verdadero problema. La mistificación puede ser provocada por el encarnado y también por los desencarnados. Así que yo puedo tener un ser humano que viva contigo, encarnado, un gobernante, cualquiera, alguien que está detrás de las redes sociales y te pone un gancho, ¿verdad? Y la persona cae. En estos días estaban hablando del fraude con las criptomonedas. Entonces, la pregunta que le hizo la periodista al señor que estaba allí es ¿por qué tanta gente ha caído en ese fraude? Porque ella contesta, porque a la mayoría de la gente le gustan las cosas fáciles y rápido. Y vea que uno de los acusados es un señor boricua que está en esto de las criptomonedas, engañó a medio mundo y ahora el dinero no aparece. Y mucha gente invirtió en eso. Pues eso es lo que pasa con todo. Queremos las cosas rápido y fáciles y sin sin estudiarlo. Solamente que me digan cosas, ¿verdad? Entonces, en ambos casos es preciso cautela para no dejarse engañar. Si fácil es que te engañe un encarnado, una persona como tú y como yo, todavía más difícil y cuesta arriba es cuando un espíritu que no ves te logra engañar, porque no lo estás viendo, ¿verdad? Solamente estás sintiendo su pensamiento. Las mistificaciones constituyen, según Allan Kardec, los escollos más desagradables del espiritismo práctico. Es simple, con todo, el medio de evitarlas. Basta no pedir al espiritismo, sino lo que él pueda dar. Hay mucha gente que piensa que el espiritismo está allí para que te lean el futuro. Nada que ver. El espiritismo es una filosofía de vida para ayudarte a ti a entender el porqué de las cosas y que tú inicies una transformación en tu manera de ser. Si eres celoso, que logres vencer esa tentación. Si eres vicioso, que logres vencer esos vicios. Si eres orgulloso, si eres vanidoso, todos los defectos de carácter que uno tiene, que logre al final de sus días decir, lo vencí, logré ser un mejor ser humano, ¿verdad? Así que el espiritismo es una cosa, la mediunidad es otra, pero sin mediunidad no hubiese habido espiritismo porque es lo que los espíritus dijeron a Kardec. Y ojo, también Kardec fue en cierta manera en muchas comunicaciones tratado de mistificar. Sí, lo fue, ¿verdad? Así que
La finalidad mayor del espiritismo es el mejoramiento moral de la humanidad. Ese es el final. Difícilmente seremos engañados si no nos alejáramos de ese objetivo, ya que no existen dos maneras diferentes de comprender la verdadera moral. Lo único es, ¿verdad que estamos siendo bombardeados desde siempre de una moral cristiana que por un lado te dice ser un buen ser humano versus todas las barbaridades que se han cometido en las iglesias, ¿verdad? Nada más tú coges el caso este de Koresh, allá en Texas, Waco, Texas. ¿Se acuerda de lo que pasó, verdad? Llega este hombre diciendo que es la encarnación de Jesús. Los envuelve, tuvieron unos cuantos años formando un grupo, se armaron hasta los dientes, tenían qué sé yo cuántas almas. La gente fue mistificada por este hombre, o sea, nadie se cuestionó cómo va a ser Jesús y está armado de almas. Entonces, todavía, después de aquel incidente, que hay un documental en internet donde le preguntan a la gente que sobrevivió, porque hubo como 5 personas que sobrevivieron, y todavía ellos lo ven como si fuera un ídolo, como si fuera lo más grande. Mira lo fácil que se le hizo a esa persona, que para mí ese hombre estaba medio tostado, loco. Pero al tú tener un grupo de personas que lo hacen sentir como el verdadero Jesús, pues se engrandeció y se enloqueció, ¿verdad? Ellos le echan la culpa a los militares, ¿verdad? De provocar el incidente, pero que ellos estaban acuartelados allí, armados hasta los dientes y a cual mayor provocación comenzaban a disparar, eso también fue una realidad, ¿verdad? Así que cualquiera puede ser un mistificador. Los espíritus livianos, que son los espíritus que están entre nosotros, ¿verdad? Los que no han alcanzado un nivel alto de superioridad, ¿verdad? De conocimiento, les gusta inmiscuirse en nuestra vida y causar pequeños disgustos y muchas veces grandes disgustos e inducirnos maliciosamente al error por medio de intrigas, mistificaciones y sagacidad. ¿Por qué se le hace fácil? Porque en nosotros está el germen para que eso ocurra, ¿verdad? La astucia de los espíritus mistificadores supera a veces todo lo que se pueda imaginar. Es cuestión de sentarte y analizar los pensamientos que has tenido durante el día, ¿verdad? Si son pensamientos que te van llevando por un rumbo que no es el debido, cuidado, puede ser un espíritu mistificador. Las mistificaciones pueden tener consecuencias bien desagradables y perjudicar a mucha gente, como el caso que le dije, ¿no? Pregunto, ¿habrá habido espíritus en esos casos donde se mueren? O sea, cuando hay suicidio en masa, está el que está medio tostado, pero también ¿cuántos espíritus están induciendo a ese otro para que haga? O sea, que hay los desencarnados, el encarnado y el grupo de personas que aceptan a cualquiera como un ídolo, como un salvador. ¿Y vas a decir algo? El, el punto 2, donde dice los espíritus livianos. ¿Puedes dar algún ejemplo de cómo podemos observarlo y cómo podemos proteger nuestros espacios de esta visita? Sí, lo dice al final, pero te lo puedo adelantar. Es cuando uno adquiere la costumbre de saberse sintonizar con espíritus superiores, reconociendo que tenemos espíritus que vienen a nuestra ayuda. ¿Cómo podemos aprender a hacerlo cotidianamente cuando nos levantamos, cuando estamos en momentos de mucho estrés, al acostarnos? ¿Cómo aprendemos a sintonizar con esos espíritus? Y siempre utilizando el razonamiento. Un espíritu superior nunca te va a decir, móntame un altar y comienza a rezarme. Ese concepto que Dios le gusta que recemos, eso no tiene lógica. Dios no quiere que recemos, Dios quiere que tú en este planeta Tierra mejores como ser humano. ¿Para qué necesitas rezar si es una entidad, un ser o una inteligencia suprema? Jesús no necesita que le recemos. Jesús lo que necesita es que cambiemos y ayudamos al prójimo. ¿Ves? Y todas las religiones que te mandan a hacer, a orar,
frente a una imagen, porque alegadamente necesitan que se les rece. Y eso es una mistificación. Ok. Solamente a los espíritus perfectos les es dado conocer todo. Son espíritus puros. Sin embargo, si lográramos una comunicación con esos espíritus y le hacemos preguntas impropias, ellos no te van a contestar. No, la contestación nos las mandan a nosotros a buscar de otra manera, pero ellos no te dan la respuesta. Para el resto de los espíritus, del mismo modo que para nosotros, hay misterios que explican a su manera según sus ideas, respecto a las cuales se forman opiniones más o menos exactas a las que, llevados por el amor propio, se empeñan en hacerlas prevalecer y las que les gusta reproducir sus comunicaciones. Hay espíritus que son bien opinionados y quieren que sus ideas prevalezcan. Por lo tanto, si encuentran a un medium fácil de engañar, lo van a hacer metiéndole todos esos pensamientos. Y si la persona no cuestiona, fácil tenemos una secta religiosa haciendo lo que esos espíritus quieren que se haga. Muchos de ellos no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia. Por eso la discusión que se formó el domingo fue buena, porque te hace entender que aún en el libro de los espíritus hay cosas que fueron dictadas por espíritus que no necesariamente son espíritus superiores. En aquel entonces había unas ideas que se han ido transformando a lo largo de las nuevas generaciones. Por eso el espiritismo tiene unas bases, eso es lo importante conocer, y luego entonces se van mejorando las ideas, como con relación a esto de los abortos, ¿verdad? Fue el tema de la semana pasada. Pero la cuestión es cómo razonamos toda la información que recibimos. Si tú ves una persona que dice, yo estoy escuchando voces, ojo, ¿las voces de quién? ¿De espíritus superiores, de tus mentores espirituales o de espíritus que quieren que tú hagas o le digas a otros? ¿Ves? Por eso es tan peligroso que si la persona escucha algo, le diga a otro, ven, que me están diciendo que te diga X o Y cosa. Oye, ¿y ese que te está hablando, quién es? ¿Es un obsesor? ¿Es un espíritu liviano? ¿Es un espíritu ignorante? ¿Quién es? Eso hay que cuestionarlo. O sea, tú no puedes decir porque lo escucho, vengo y te lo digo. Porque puede tener una doble función. Es, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo carencias de reconocimiento porque de chiquito mi mamá y mi papá no me reconocían mis cosas. Pues yo tengo eso, ese vacío. En la escuela no pude sobresalir. Yo tengo ese vacío. Entonces viene un espíritu y me dice al oído cosas y yo vengo y te las digo. Y salen ciertas, ¿por qué? Porque el espíritu está viendo las deficiencias del otro. ¡Ah! Lo que dijo, sabe mi vida, qué sabio es. Y la persona entonces se siente como qué importante soy. Y ahí se hizo una conexión entre el orgullo, la vanidad, las carencias de reconocimiento y ese espíritu que quiere hablar a través de ti. Pero no quiere decir que esté diciendo la verdad. Por eso es que es tan peligroso, ¿verdad? Así que siempre hay que cuestionar. Dice, como los espíritus difieren mucho los unos de los otros, desde el punto de vista de los conocimientos y de la moralidad que poseen, es evidente que una cuestión puede ser resuelta por ellos en sentidos opuestos, según la categoría que ocupen. ¿Ve? Si recibimos un mensaje de un espíritu bien religioso y de acuerdo a sus conocimientos, ese va a ser el mensaje que dará. ¿Verdad? Todo va a depender. Sí, es que me preguntaba, ¿la figura de Jesús nos tiene mistificados? Y mucho. ¿Es Jesús un espíritu perfecto? No sé si habrá alcanzado un nivel mayor de perfección que la que tuvo. No sé. Porque el espiritismo nos habla, ¿verdad?, de que el espíritu siempre está en evolución. Ujú. ¿Ve?
Y de hecho, la conferencia que dio, José, ajá, en esta semana, pues te hizo pensar. me agradó porque va muy afín a mi pensamiento. Ujú. Y realmente hay que separar los conceptos y tenerlos bien claros para poder encaminar la filosofía un poco más allá. Entonces, cuando nosotros adoptamos la figura de Jesús de hace 2000 años, es un estado de pensamiento del ser humano de una manera diferente. Y se usa esa figura por el Estado para controlar y desarrollar toda la filosofía de vida, pero nos preguntamos qué hacemos nosotros utilizando esa figura, Claro. ¿eh? Ujú. Porque es tan mística que nos calla. Y sin embargo, no sabemos si es un espíritu mistificador o realmente es un espíritu. Bueno, ¿Eh? mm, tal vez no, pero alguien preguntó los otros días en un programa de televisión que si te dieran la oportunidad de regresar hacia atrás en la historia, en el tiempo, ¿qué te gustaría vivir? Y yo rápido pensé, a mí me gustaría vivir o llegar al tiempo de Jesús para ver si de verdad es como lo pinta la religión o es otro tipo de ser humano que aceptó una misión difícil de cómo le hablas a un pueblo materialista con unas ideas y lo tratas de cambiar a otra perspectiva que no se entendió a tal punto que cogieron la figura de Jesús, le cambiaron los ojos azules, le cambiaron la tez a blanca y yo entiendo que debería ser completamente diferente con un mensaje, porque le dieron más importancia al mensajero que al mismo mensaje. Entonces, como lo concibe la religión, está siendo mistificador. Me imagino que si volviera a reencarnar y volviera para la tierra, le daría vergüenza de lo que hicieron de su mensaje con esta religión, definitivamente. La última clase que dio Camilo, yo le dije, bueno, hay que aceptar que Jesucristo se equivocó. Y hasta Camilo se asustó cuando yo dije Pues, eso. Porque dice, yo le digo, ¿cómo tú vas a encarnar en un sitio donde no hay ni comida? Y tú le vas a decir a todo el mundo que todos somos iguales. Un error. pero eso fue lo que él aceptó, ¿no? O sea, fue algo difícil, pero ¿por qué le tocó allí específicamente donde hay ese conflicto de todas las religiones? Porque es un cantito de tierra donde se pelean los cristianos, los judíos y los musulmanes. Es como que, si te fijas, ¿por qué se revolú siempre en ese lugar? ¿Verdad? Logró su cometido, siempre alcanzamos evolución, ¿no? ¿Por qué él aceptó esas circunstancias? Habría que mirar. Por eso te digo que me gustaría regresar en el tiempo y conocer al verdadero Jesús, que la gente que lo conoció dice que se impacta con su magnetismo, ¿verdad? Pero conocí a la gente lo que es la sanación a distancia, lo que él hacía, ¿verdad? No había Por conocimiento. eso, yo puedo entender que él encarne después que entendemos lo que es un átomo. ¿Sí me entiendes? Pero 2000 años antes de que saber lo que es un átomo. Bueno, pero por alguna razón, ¿verdad? Por alguna razón reencarnó en ese punto. No sabemos la respuesta. Hay un libro que yo lo he leído en parte que dice la verdadera historia de Jesús dictada por él mismo. No sé si tú lo has buscado, pero tengo mis dudas si de verdad fue dictada por él mismo, ¿verdad? Porque no sabemos si es un espíritu mistificador que se hizo pasar por él. Y la historia es completamente diferente a lo que nosotros leemos o escuchamos en la iglesia, completamente diferente. ¿Cuál es ese libro? Se llama La historia de Jesús contada por él mismo. Aparentemente un medium captó ese mensaje, pero uno tiene la duda si de verdad era él o era un mistificador. Eso es lo que tengo duda. Ok. Yo creo que hay otra posibilidad y es que fue mistificado Podría ser. después. No fue que él se mistificó, pero fue mistificado después y fue en Constantino y toda la cuestión. Ok, pero entonces se me ocurre preguntar, ya que tenemos las herramientas para preguntarle a los espíritus, sería interesante reunirnos y preguntar
qué fue realmente lo que ocurrió y que nos cuenten directamente a nosotros. Espérate que no te escuché. Sí, pregunto, Ajá, estamos hablando de Jesús, tú estás ajá, proponiendo cómo sería nacer allá, ajá. pero yo estoy proponiendo cómo sería si le preguntamos a Jesús o los que estuvieron allí. O sea, que nos reunamos y digamos, ok, mira, esta escuela, Que narren la verdadera historia, pero, exacto, que nos pero la cuenten a nosotros. mira, pregunto, los que quisieron narrar las experiencias de Jesús, que fueron los apóstoles, escribieron muchos libros, pero ¿qué se hizo en el concilio de Nicea con Constantino? ¿Qué hizo? Pues botamos todos estos libros, solamente cogemos 4 y los manipulamos a nuestro antojo. Ajá, sí, claro, claro. ¿Y cómo es la actitud de la iglesia y de la gente con relación a esos documentos? ¿Están ahí? El, no, sí, igu- sí. Igual que el espiritismo, la codificación está desde el 1857 y todavía hay gente que pregunta si yo supiera qué es lo que me está pasando, pero Dios mío, desde el 1857 ya hay una explicación, ¿verdad? Así que está en cada uno buscar la verdad. Ahí es que está el detalle. Dice, ok, quiere decir que tenemos de cuánta cosa hay en el universo, de cuántos espíritus hay, unos sabios, otros no. Obviamente los que están más cerca de nosotros no son espíritus sabios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice, a los espíritus superiores no les preocupa en absoluto la forma. Es como que están allí para ayudar realmente. Para ellos el fondo del pensamiento lo es todo. Por lo tanto, hay que aprender cómo utilizar bien el pensamiento. Si bien es desagradable ser engañados, mucho más lo es ser víctimas de la mistificación. Pero hay que ser humildes porque cualquiera de nosotros puede ser mistificado. Eso es así, porque si yo estoy monitoreando un espíritu como hoy, yo pienso que de verdad se fue y pidió perdón. Nada, no pidió perdón, nada. Gracias a Dios que siempre hay otro medio en que dice, no, está mintiendo. Y ya ha venido 2 veces y vendrá muchas veces más, porque mentir es como su tarea, ¿verdad? Le fascina mentir. Pero este es uno de los inconvenientes del cual podemos preservarnos más fácilmente. De todas las instrucciones precedentes resaltan los medios de frustrar las tramas de los espíritus embaucadores. Las mistificaciones son uno de los escollos más desagradables del espiritismo práctico. Entiéndase el día a día, el trabajar con la gente que tiene obsesores, ¿verdad? Ese es el día a día, es lo más difícil. Los espíritus acuden para instruirnos y para guiarnos por el camino del bien. Esos son los espíritus buenos, los espíritus guías, y no por las honras de las riquezas. O sea, un espíritu bueno, superior, nunca te puede pedir que le prendas velas, que le pongas flores, que lo alabes. Eso no es un espíritu superior. Tampoco vienen para atender las pasiones mezquinas. O sea, si tú vas a un sitio para que te digan el premio de la lotería, conseguir un novio o una novia, ganar las elecciones, para esas cosas no están los espíritus superiores. Si no les pidiera nada fútil o que esté fuera de sus atribuciones, los embaucadores no encontrarían nunca un asidero. Cuando yo estaba haciendo esta clase, pensé en la vida de Walter Mercado. No sé si llegaron a ver el documental que presentó Netflix. Y él tenía sensibilidad mediúnica, él percibía, él era vidente o clarividente. Pero ¿qué pasa? Al entrar en ese mundo, creó un personaje, porque era todo un personaje. La gente le encantaba que le dijeran cosas. Entonces se olvidó de la verdadera esencia de su mediunidad. Porque había mucha vanidad en él. Ya tú lo ves en los ropajes porque pudo haber vestido, ¿verdad? De una manera sencilla, pero la televisión le dijo, no, vístete así, ¿verdad? Así que al desencarnar, él sabrá
si lo hizo bien o si lo hizo mal, ¿verdad? Era un actor, lo sé, vanidoso, pero sí tenía su sensibilidad, eso sí. Claro, eso es así. Pero fíjate a nivel mundial, cómo él tenía los seguidores y lo que él decía era lo que, o sea, la gente pensaba que era lo que es, lo único que daba mensajes bonitos, o sea, cualquiera pudo haber leído cualquier signo y era un mensaje positivo, eso es lo único que yo veo, ¿verdad? Dice, de esto debéis llegar a la conclusión de que aquel que es engañado es solo porque lo merece para aprender, ¿verdad? El rol de los espíritus no consiste en informar sobre las cosas de este mundo donde habitamos, sino en guiarnos con seguridad en lo que pueda ser útil para vivir en el plano espiritual. ¿Cómo vamos guiando? ¿Cómo, a quién hacer caso? ¿Cómo instruirnos? ¿Cómo educarnos? ¿Cómo aprender a ser mejores seres humanos? ¿Verdad? Cuando los espíritus hablan sobre lo que concierne al mundo físico, es porque lo juzgan necesario, no porque se le pida. Vamos a suponer que necesitas un consejo para salir de una problemática que te está afectando. Ellos sugieren, tú con tu libre albedrío, decides si vas a hacerlo o no, ¿verdad? Si se ve en los espíritus a los sustitutos de los adivinos y de los hechiceros, entonces seguramente serás engañado. Pero hay personas que no hacen preguntas y que son indignamente engañadas por espíritus que vienen espontáneamente sin ser llamados. Esa experiencia la hemos tenido todos. Esas personas no preguntan, pero se complacen en escuchar, que es lo mismo. ¿Ves? Aquel te está diciendo y tú tienes la necesidad de que me diga más y más y más, ¿verdad? Así que cuando un espíritu venga y diga, ¿quieres que te diga algo? Tú le vas a decir, no, ¿verdad? Porque algunos se complacen en decir mentiras para que tú sientas que eres importante, ¿verdad? Que tu ego está ahí creciendo. Si recibieran con reserva y desconfianza todo lo que se aparta del objetivo esencial del espiritismo, los espíritus frívolos no las tomarían fácilmente para juguete. Si aprendiéramos a discernir los mensajes que escuchamos y cuestionar, sería menos la mistificación, ¿verdad? La astucia de los espíritus mistificadores excede muchas veces todo lo imaginable. El arte con que disponen sus baterías y combinan los medios para persuadir sería una cosa curiosa si no pasaran de las simples bromas ingenuas a otras cosas trascendentales como los mismos suicidios en masa. O sea, si tú te pones a mirar todas las cosas que ocurren y cuántos mistificación hubo en esos casos, es sorprendente, ¿verdad? Incluso la gente que asesina, ¿verdad? Coge una pistola y va a una escuela y asesina a medio mundo. Muchos de ellos dicen, es que escuchaba voces. Entonces, ¿quién estaba detrás de esas voces? Y nadie lo ayudó, nadie hizo caso. Está loco y ya, no va más allá. Entre los medios que emplean esos espíritus son los que tienen la finalidad de tentar la codicia. Me encanta el dinero, me encanta el poder. Todas esas cosas, pues, está ahí. Eres el imán que atrae a todos esos espíritus. Como la revelación de supuestos tesoros ocultos. Ha conocido personas, ¿verdad? Que van en busca de un entierro y siguen buscando y buscando, buscando, pues en la codicia, ¿verdad? El anuncio de herencias u otras fuentes de riquezas. Lo vemos en encarnados, lo vemos en desencarnados. Además, deben considerarse sospechosas a primera vista las predicciones. Yo admito que antes ya no, pero lo primero que yo hacía cuando llega el nuevo año es leer las predicciones. Así que un espíritu superior no está presto para decir predicciones, ¿verdad? En una época determinada, así como todas las indicaciones precisas referentes a intereses materiales. Todo lo que tenga que ver con lo material no está dictado por un espíritu superior.
Es necesario que no se den los pasos prescritos o aconsejados por los espíritus cuando el fin no sea eminentemente racional, ¿verdad? ¿Cuántas predicciones del fin del mundo han ocurrido? ¿Has visto que en Puerto Rico hay par de iglesias que se han hecho por allá en la montaña y están esperando el tsunami que viene a cubrir a todo Puerto Rico y acabar con medio mundo? En Caguas hay una de esas iglesias que no recuerdo cómo se llama. Están completamente mistificados, ¿verdad? Ok. Dice, nadie se deje deslumbrar por los nombres que utilizan para dar apariencia de veracidad a sus palabras. Siempre desconfiar de todo lo que se aparte del objetivo moral de las manifestaciones. O sea, cuando un espíritu dice, yo soy Jesús, o yo soy Otto, o yo soy Gandhi, o yo soy cualquiera, desconfía, porque los espíritus superiores, ya llegado a cierto nivel, no dan nombres. Los videntes se percatan de las vibraciones buenas y podrían inferir quién podría ser. Un espíritu superior no está ahí, no necesita estar allí, sino que la vibración es tan intensa que puede llegar al lugar aunque estén en otros niveles. Así que cuidado con los nombres, ¿verdad? Incluyendo que puede decir yo soy tu mamá, yo soy tu papá, bla, 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 qué sé yo, todas esas cosas. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Actitud de los espíritas ante las mistificaciones. ¿Cómo se puede distinguir dentro de la enorme cantidad de comunicaciones cuyos autores son invisibles? ¿Qué es lo que proviene de entidades superiores que deben ser conservados? Y fíjate que cuando Kardec hizo el libro de los espíritus que preguntaba a los espíritus, tuvo mucha información y muchos de ellos no pasaron el crisol de la razón y fueron dejados aparte para que otra persona lo estudiara. Él solamente escogió lo que coincidía con muchos y que le parecía razonable. Para esa pregunta hay una sola respuesta. ¿Cómo distinguimos nosotros los buenos y los malos libros de autores que han fallecido hace mucho tiempo? ¿Cómo distinguir un lenguaje noble y elevado de un lenguaje banal y vulgar? Pero hay que tener también cuidado, porque hay espíritus que llegan y se expresan, Ave María, una cosa que tú dices, wow, pero cuando tú analizas el mensaje, no dice nada, es contradictorio. Por lo tanto, volvemos otra vez, ni una psicografía, ni una parlancia, nada está libre de mistificaciones, por eso hay que analizarlo siempre todo, ¿verdad? Así que para evitar estos problemas. Nosotros no tenemos un patrón, una regla para aquilatar los pensamientos que provengan de nuestro mundo o del otro. Podemos juzgar los mensajes mediúmnicos principalmente por sus efectos moralizadores. O sea, que el consejo que te dan, tú ves que es para orientarte hacia el bien, que innumerables veces mejoran muchos caracteres y purifican muchas conciencias, pero recuerde, tú no dejas de ser egoísta y orgulloso, vanidoso, etcétera, porque un espíritu te lo diga. Tú dejas de serlo cuando la vida te va dando muchas experiencias y sigues tropezando y tú dices, basta ya, quiero cambiar esto, ¿verdad? Así que eres tú mismo, porque el espíritu te puede dar 1000 consejos, ¿no? Como el papá y la mamá que le da consejos a los hijos y los hijos no lo acatan hasta que llegan a cierta y dice, tuviste razón en aquella ocasión. Es exactamente lo mismo. Ese es el criterio más seguro que toda enseñanza filosófica. O sea, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Cómo yo puedo aplicar esto para la vida diaria, para hacer el bien? ¿Verdad? Nadie te va a quitar las experiencias que tienes que vivir para aprender. Nadie. Se pueden aliviar, pero no se pueden quitar. En nuestras relaciones con los espíritus desencarnados también hay medios de reconocimiento para distinguir a los buenos espíritus de las almas atrasadas. Yo diría que es la experiencia, el estar trabajando con ellos y escuchando y afinando la sensibilidad,
te ayuda en muchas veces a poder reconocer cuáles son los espíritus que son ignorantes versus los espíritus buenos. Los sensitivos, entiéndase los mediums, reconocen con facilidad la naturaleza de los fluidos, es lo que perciben de ese espíritu, de lo que emana de ese espíritu, ¿verdad? Muchas veces el medium siente dolor de cabeza, siente pesadez, siente coraje, siente tristeza, diferentes cosas. Un espíritu superior o bueno emana otras cosas diferentes, ¿verdad? Que los espíritus buenos son sutiles, agradables, mientras que en los malos son violentos, denotan frialdad y se los soporta penosamente. Incluso luego de la manifestación la persona se queda con coraje, con ganas de pelear, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Un espíritu superior o bueno se siente bien, ¿verdad? Se puede evaluar la elevación de un espíritu por la pureza de sus fluidos, que es lo que emana el espíritu. Eso es una de las palabras que José Arroyo dijo que había que quitar de las palabras espíritas porque fluido significa otra cosa. Pero la dejé allí para que vean que en el libro de los medios aparece la palabra, es lo que emana el espíritu, ¿verdad? Por la belleza de su forma y de su lenguaje. Los espíritus superiores hablan poco, dicen poco, son concisos y orientan hacia el bien, ¿verdad? La mistificación que sufre un medium tiene siempre una finalidad útil, sirve para algo, que no es otra cosa que aprender. La de apartarlo del amor propio, de la pereza de estudiar sus propias necesidades, o sea, eso es autoevaluación todo el tiempo, de la vanidad personal o de los excesos de confianza en sí mismo. El grupo de desobsesión ha pasado por esas experiencias donde hay ataques y muchas veces dicen es para que ustedes aprendan a no ser tan confiados, ¿verdad? Los fenómenos de la mistificación no suceden sin el conocimiento de los mentores más elevados, pues solamente así los conducen a la vigilancia necesaria y a las realizaciones de la humildad y de la prudencia en su mundo subjetivo. Por eso es que se pueden crear muchos grupos espíritas con el fin de ayudar a los espíritus sufrientes, pero al final el orgullo, la vanidad, las características del grupo no hacen que se logre y los mistificadores entran y destruyen los grupos. Pero no es que estaba escrito así, sino es que es la misma forma de ser de los integrantes de ese grupo, ¿verdad? Antes de comenzar a echar culpas, hay que mirar lo que es cada uno de las personas que lo componen. La simple razón nos dice que los buenos espíritus solo hacen el bien, porque de lo contrario no serían buenos, y que el mal solamente puede provenir de los espíritus imperfectos. Por lo tanto, las mistificaciones solo proceden de espíritus frívolos y mentirosos que abusan de la credulidad y muchas veces explotan el orgullo, la habilidad y otras pasiones. Son los defectos de carácter que cada uno de nosotros tenemos. Esas mistificaciones tienen como objetivo poner a prueba la perseverancia, la firmeza de la fe razonada, ¿verdad? Y ejercitar el análisis. Es como una prueba constante para ver cómo estamos. Si tú quieres ayudar, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Y cómo es que tú puedes trabajar en el grupo. Hay gente que le encanta trabajar sola. Es más fácil para que los mistificadores puedan actuar. Si los buenos espíritus las permiten en ciertas ocasiones, no es por impotencia de su parte, sino para dejarnos el mérito de la lucha. Lo luchamos, lo aprendimos y no volvimos a caer en la misma situación. Los buenos espíritus velan por nosotros, nos asisten y nos ayudan siempre y cuando pidamos la ayuda. Si no la pides, están ahí. Tienes que pedirla, saber sintonizar con esos buenos espíritus.
pero con la condición que nos ayudemos a nosotros mismos. Ellos no nos van a poner, ¿cómo se llama?, a resolver todos los problemas. Tú puedes percibir el mensaje y decidir, voy a cambiar, voy a hacer esto diferente. Es importante destacar que los medios más meritorios no están exentos de las mistificaciones de los espíritus embusteros. Entiéndase que toda la población humana está a merced, unos más que otros, especialmente los que creen todo, ¿verdad? También porque los buenos espíritus, dice, no hay entre nosotros personas lo suficientemente perfectas como para no tener ningún lado débil mediante el cual se dé acceso a los malos espíritus. De hecho, creo que eso te contesta. ¿Fue Jesús perfecto cuando estuvo en el planeta Tierra? Obviamente no. Tenía algo que aprender, que cambiar, que evolucionar, ¿verdad? También porque los buenos espíritus permiten muchas veces que vengan los malos con el fin que ejercitemos nuestra razón, que aprendamos a distinguir la verdad del error y que seamos precavidos al no aceptar ciegamente y sin examen todo lo que reciba de los espíritus. Así que hay susceptibilidad para nosotros pasar por esas experiencias. ¿Hay que sentirse mal? No, mira, fallamos. La cuestión es decir, mira, fallé. ¿Cómo lo puedo superar? ¿Verdad? Pero un espíritu bueno nunca vendrá a engañarnos. El error, cualquiera que sea el nombre que lo avale, viene de una fuente mala, de un espíritu ignorante, de un espíritu que le falta mucho conocimiento. Esas mistificaciones pueden ser una prueba para la paciencia y la perseverancia del espírita medium o no. Aunque aquellos que se desaniman por algunas decepciones demuestran a los buenos espíritus que no son instrumentos con los cuales puedan contar. Es sabido que los espíritus, debido a la diferencia que existe entre sus capacidades y considerados individualmente, están lejos de poseer toda la verdad. Una vez, cuando nos reunimos por la noche, unos medium percibió que llegaban y ponían telones, ¿cómo se llama? Cortinas negras en todas las ventanas. Uno rápido asocia negro, maldad. Sin embargo, no fue así. Cuando se manifestaron, eran espíritus que venían del Tíbet. Fíjate que ese lugar es bien espiritual. Entonces ellos querían que nos convirtiéramos en un centro de meditación. La función, no le vi maldad, pero sí ignorancia, ¿verdad? Entonces, cuando se le pregunta cuánto evoluciona un espíritu estando meditando todo el día, pues ellos mismos observaron que nada. Su estado estaba exactamente de la misma forma como habían desencarnado. Porque ¿cómo es que evoluciona? Pues en el trajín, en el roce social, metiendo la pata, cometiendo errores, confundiéndote, pidiendo perdón, viviendo lo que es la vida. Estando meditando en un sitio aislado, no logras absolutamente nada. Estás estancado completamente, ¿verdad? Así que no hay una verdad absoluta. En el planeta donde vivimos no hay una verdad absoluta. La irás aprendiendo en la medida que vas evolucionando. Y en una ocasión discutimos aquí, cuando ya sabes toda la explicación, todavía te falta un mundo por recorrer. Así que los espíritas o espiritistas debemos ser humildes en el sentido de que no lo sabemos todo. Tenemos muchas cosas que seguir aprendiendo. No a todos los espíritus les es permitido penetrar ciertos misterios, así que tú le puedes preguntar mis cosas a X espíritu que se presente y no sabe la contestación. Que el saber de cada uno de uno es proporcional a su depuración, ¿verdad? Los espíritus comunes no saben más de lo que puedan saber muchos encarnados y hasta menos que otros. Cuando nosotros esclarecemos espíritus que llegan, que ni siquiera saben que no tienen cuerpo físico,
toda esa historia, toda esa experiencia que narran como una novela, donde van viendo su pasado, los errores que cometieron y cómo en esas experiencias difíciles que se quedaron estancados en el tiempo y en el espacio, no les permite ver su realidad. ¿Para qué nos sirven a todos? Pues para aprender de las experiencias ajenas, porque sí se aprende de experiencias ajenas. Y tú ves toda esa tragedia y tú dices, y puedes comprender mejor lo que es la ley de causa y efecto. Te tocó vivir esta experiencia por otras cosas que hiciste con tu libre albedrío en el pasado. Así que todo lo que hacemos trae consecuencias, positivas o negativas. Lo que está mal es quedarte estancado en una monoidea. Decir, yo lo sé todo, no quiero aprender más. No, no sabemos nada, ¿verdad? Solo los espíritus de categoría más elevada, los que ya están completamente desmaterializados, se encuentran despojados de las ideas y preconceptos terrenos. Pero ellos también no te pueden decir a ti lo que vas a hacer porque hay que respetar el libre albedrío, ¿verdad? Así que esos espíritus que han alcanzado un nivel bien alto no están prestos para estar diciéndote haz tal cosa, haz esto otro. Tu libre albedrío, tú haces lo que tú entiendas, vas a meter la pata, te vas a equivocar y vas a cosechar las consecuencias de eso. Es que quizá hay un mal concepto de los espíritus superiores. Ujú, muy mal. O sea, hay un universo y es tan pleno que no hay mente que pueda Entenderlo. imaginárselo. Hay complejidades y hay leyes de interacción que nosotros desconocemos porque funcionan a otros niveles. Entonces, ellos no están en un lugar mirando a la tierra y viendo quién está errando y quién está haciendo bien y a quién ayudar y a quién no, porque realmente no vibran en esa Ujú. línea. Así que a veces hablamos mucho de los espíritus superiores, pero realmente están ajenos a nosotros. Y hay espíritus menos de menos evolución Ujú. que son los que por su naturaleza vibratoria están Con alrededor de nosotros. nosotros, Y con seguramente, nosotros. muy de acuerdo. Sí. Nosotros no tenemos acceso a esas vibraciones, aunque tal vez podríamos alcanzarlas, no sé, qué sé yo, pero para eso nos falta vivir muchas experiencias. Así que igual cuando alguien dice, escuché que Dios me dijo, oye, la vibración de todo aquello tiene que ser una cosa impactante, como tú ser que estás ahí, ¿verdad? En una condición de ignorante vas a recibir esos mensajes, ¿verdad? Eso es una mistificación, realmente, ¿verdad? Los espíritus mistificadores no tienen escrúpulo en tomar nombres con los que le pertenecen para obligarla a aceptar sus utopías. Son espíritus que creen de una manera y te obligan al grupo a pensar de esa misma manera. Muchos de ellos tal vez no lo hacen de pura maldad, es de pura ignorancia. Eso es todo. En relación a todo lo que esté fuera del ámbito de la enseñanza exclusivamente moral, las revelaciones que cada uno pueda recibir tendrán un carácter individual sin sello de autenticidad. Tú recibes el mensaje, pero no te vas a hincar de rodillas a orar, a pedir, no, ese tipo de cosas no debe funcionar así. Por lo que muchas comunicaciones deben ser consideradas como opiniones personales de este o de aquel espíritu y que sería imprudente aceptarlas y propagarlas irreflexivamente como verdades absolutas. Ahí es que está el detalle, ¿verdad? En el espiritismo yo creo que hay personas que han caído en esto. Pues tú buscas un montón de libros y tú dices, lo dicen como una verdad absoluta. No puede haber verdades absolutas. De hecho, se supone que las investigaciones sigan para actualizar los conceptos espíritas, porque no se dijo en su momento, no se dijo todo, ¿verdad? Así que es difícil, complejo, ¿verdad? Hay gente que dice, los libros espíritas no se deben cambiar porque fue dictado por los espíritus. Pero ¿qué tipo de espíritus?
¿verdad? Siempre hay que cuestionar, eso es lo que hace acá, de cuestionar. El primer control es el de la razón, a la que debe someterse sin excepción todo lo que proviene de los espíritus. Y cuando dice todo, es todo. Toda teoría manifiesta contradicción con el buen sentido, con la lógica rigurosa y con los datos positivos ya adquiridos debe ser rechazada, aunque sea muy responsable el nombre que lo firme. Ojo, a la humanidad le encanta seguir a personas, no los mensajes, ¿verdad? Pero ese examen en muchos casos quedará incompleto debido a la falta de luces de ciertas personas y de las tendencias de muchas otras de tomar sus propias opiniones como únicos jueces de la verdad. Ya tenemos grupos políticos que hacen exactamente lo mismo y que modifican leyes porque esa es su verdad, sin tomar en cuenta las otras consideraciones. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Todo el mundo imponiendo su criterio. La concordancia en lo que se enseña en los espíritus es, pues, la mejor comprobación. Siempre hay que examinar, analizar las cosas con criterio sereno y extrema circunspección y solamente admitir que se presente un carácter de autenticidad perfectamente definido. O sea, recibimos el mensaje, lo analizamos, podemos llegar, según nuestro criterio, a un consenso. Siempre debe quedar la duda, ¿verdad? Para seguir investigando. Nuestro conocimiento de las condiciones de la vida futura, como el mismo espiritismo, se establecen sobre la base de los fenómenos mediúmnicos. O sea, la mediunidad, sin mediunidad no hubiese surgido el espiritismo. Eso es una realidad, ¿verdad? Las manifestaciones físicas estaban allí, las intelectuales siguen ocurriendo todo el tiempo, igual que la física, pero está de nosotros la investigación. ¿A qué conclusión llegamos? No podemos ser dogmáticos. El dogma te dice, esto es lo que hay y no lo puedes refutar. El espiritismo no es así. Hay que cuestionar, hay que ser libre pensador para poder enfrentar nuevos conocimientos, ¿verdad? A pesar de los cuidados que exige el ejercicio de la mediunidad, ningún sensitivo, o sea, ningún medium, está exento de ser motivo de burla y de mistificación. Todos en algún momento hemos pasado por esto. Por lo tanto, esta puede tener varias procedencias. Pueden ser de los espíritus que se comunican denunciando su inferioridad y demostrando fallas en el comportamiento del medianero, haciendo bromas. Hemos tenido casos así y se despiden y perdón que me fui tranquilo y están mintiendo, ¿verdad? A veces, a pesar del medio en tener altas cualidades morales, él puede ser víctima de engaño, lo que es permitido por sus instructores desencarnados con la finalidad de poner a prueba su humildad, la vigilancia y el equilibrio. O sea, un aprendizaje, ¿verdad? Dejan que te caigas para que tú mismo razones y puedas salir de esto, ¿verdad? B, la segunda, involuntariamente puede pasar cuando el espíritu, el propio espíritu del medium, no logra ser un fiel intérprete del mensaje por estar aturdido, cansado, desgastado, desajustado emocionalmente. Así que el medium recibe el mensaje, pero la interpretación que da es la incorrecta. Por eso nunca se debe trabajar solo, porque eres presa mejor para estos espíritus mistificadores. La 3, inconscientemente, en razón de la liberación de los archivos de la memoria, que fue la clase que ha dado de animismo, que mucha gente no le entiende, es el propio espíritu del medium que se manifiesta y va a manifestar lo que sabe, lo que ha aprendido en esta encarnación, pero también lo que tiene archivado dentro de su inconsciente o por captación telepática directa o indirecta. Recuerda que todos nosotros encarnados también estamos mandando mensajes todo el tiempo. ¿Qué es lo que está percibiendo el medio?
Mensaje de un encarnado, mensaje de un desencarnado, ¿de quién? O todos a la vez, ¿verdad? Cuando no siente la presencia de las comunicaciones y sin valor moral para explicar el hecho, apela para la mistificación consciente e infeliz, arrastrando una significativa carga moral. O sea, el medio muchas veces siente, no sé, vergüenza que no pueda tal vez explicar qué fue lo que ocurrió. Está recibiendo un mensaje y no puede distinguir si ese mensaje es de un encarnado, de un desencarnado, de qué. Y lo trata de explicar. Y él mismo, por animismo, su espíritu expresa lo que entiende o que aprendió, ¿verdad? Así que ahí puede haber entonces misticismo también, ¿verdad? La mistificación mediúmnica de cualquier naturaleza tiene mucho que ver con el carácter moral del medium. O sea, todos tenemos virtudes, pero todos tenemos defectos de carácter. Y por ahí es que se cuela. Consciente o no, no necesariamente es que lo hace conscientemente, sino puede ser inconscientemente. Es responsable por los sucesos normales y paranormales de su existencia. Así que el medium tiene que estar consciente que esto puede ocurrir y si ocurre, ¿cómo yo puedo mejorarme para que no vuelva a ocurrir? La mediunidad es para ser ejercida con responsabilidad y pureza de sentimientos, no permitiéndose el mancharla con pasiones inferiores engañosas que son producto de la condición humana de las criaturas. Y vuelvo a decir, metiendo la pata se aprende. Eso no es malo. Malo es el que tú no admitas que te equivocaste. Eso es lo que está mal. Me equivoqué. ¿Qué aprendí de todo esto? ¿Verdad? Y para finalizar, dice, el espíritu que transmite una comunicación falsa está siempre animado de una intención malévola, o sea, lo hace por maldad. Y la contestación es no. Si se trata de un espíritu frívolo, se divierte sin ningún otro objetivo más que mistificar. ¿Y qué pasa? La mayor parte de esos espíritus no sabe tan siquiera que es un espíritu, piensa que todavía está encarnado. Entonces, sigue haciendo lo mismo que hizo cuando tenía un cuerpo físico. O sea, no hay una maldad de hacer daño, está ahí fastidiando, nada. Cuando entonces se le esclarece, se le pide que mire, estamos en esta fecha, 2023, ¿cuántos siglos lleva haciendo lo mismo? ¿Cuál era la idea que tenía de cuando la gente moría? Pues la mayoría dice, nada, ninguna, nos morimos y ya. Ese es su concepto de espiritualidad, era ninguno. Y se le presenta, cuando vuelvas a reencarnar, cómo podría ser tu futura encarnación y ve todas las cosas que le podrían pasar si decide no cambiar. Pues muchos de ellos, no todos, deciden alcanzar, ser llevados al mundo espiritual para ser educados y ser preparados para cuando vuelvan a nacer. O sea, muchos de ellos no lo hacen con maldad, sencillamente están manifestando lo que ellos entienden es la verdad. Y hasta aquí. Queda de nosotros, que esta es una de las preguntas que tú tenías, cómo saber que el mensaje que me está llegando es el correcto, pues siempre ponerlo en duda, ¿verdad? Siempre. Así que, dime. Una pregunta en el cuartito atrás, Ajá, que hay una seguridad y una serie de cosas. ajá. Se pueden crear espacios, digamos, se puede crear espacios, hay un feedback, Ajá. se puede crear espacios que se tengan reuniones regulares con espíritus más avanzados, que podamos hacer otro tipo de trabajo y que Bueno, sepamos que esa reunión es con ese, o siempre habría que pasar por los mismos procesos de identificar quién es quién. lo que pasa es nuestro cuartito está dedicado al cuartito de desobsesión, es trabajar con espíritus sufrientes. Esa es nuestra tarea. Hay otros centros que se dedican a la investigación
y se puede hacer para esos fines, pero es bien trabajoso, o sea, porque el grupo tiene que estar bien afín, tiene que haber mucha educación, pueden recibir espíritus mistificadores igual, pero van dedicados a otros fines, no a esclarecer espíritus, sino a recibir mensajes de los espíritus. Y la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué yo quiero recibir esos mensajes? Tiene que haber siempre un propósito para ayudar a la humanidad, porque es cómo con este mensaje yo puedo ayudar a otros sin afectar su libre albedrío, que eso es otro revolú también. Así que la finalidad, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Y cómo ayudo a la humanidad? ¿Eh? Celeste, usa el micrófono. Nosotros tenemos un quinto domingo del mes donde trabajamos para proteger y defender la institución, Bueno, el centro. es diferente a lo que él Es está diferente, preguntando. sí. Eso Porque es desobsesión, sigue siendo ayudando a espíritus que creen saber la verdad o que están atrasados o lo que sea. Porque puede venir un espíritu, qué sé yo, el problema mayor que tenemos son con los espíritus religiosos. Ese es de hecho, entonces porque tienen ideas fijas y se le hace bien difícil comprender de qué se trata el espiritismo. Pero si tú quieres hacer un grupo de personas que reciban mensajes positivos, orientadores, que sean espíritus buenos, el grupo se tiene que preparar con mucho conocimiento, el grupo tiene que ser estable, tiene que haber afinidad, ¿verdad?, entre el grupo, y cuando reciban los mensajes, siempre pasarlo por o sea, como reflexionar sobre eso, no aceptar todo lo que te dicen, porque vuelves y caes en lo mismo, ¿verdad? Es difícil y tiene que haber personas experimentadas que sepan. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Mira, acá. Buenos días. A mí me parece que eso todavía en esta encarnación no es, no, En no este es- planeta. en este planeta no es real, porque es como siempre vamos a tener en una reunión mediúnica espíritus de diferentes categorías. Tener una reunión para recibir mensajes elevados, pues todavía como que no lo puedo comprender. Exactamente, no, o sea que es una pregunta bien amplia y realmente no sé, Por eso, o sea, ¿cuál sería el propósito? no, porque como hizo Caldet, Caldet fue verificando en diferentes lugares a ver si lo que estaban diciéndole a él lo repetían aquí en París, en Estados Unidos, en España, en diferentes lugares. Como que no puedo todavía pensar que eso, estemos en el nivel de hacer eso. No sé. Bueno, basado en las comunicaciones que tenemos, porque ella está hablando de mistificación, o sea, tenemos que tener un grado de compromiso tan y tan grande, un conocimiento tan y tan abarcador para llegar a esto, porque constantemente el mismo espiritismo nos está diciendo que toda comunicación que tú escuches, duda, Sí, pues. duda, Ajá. duda, a menos que se pueda ir repitiendo y repitiendo el mensaje, o sea, no es tan fácil como pensamos. Porque es la No es tan- justificación, o sea, si queremos hacer un grupo de investigación, porque una vez leímos un libro aquí que era cómo hacer grupos de investigación, no de desobsesión, de investigación. Y lo primero es eso, ¿cuáles son los miembros de ese grupo? Hay que definir para qué queremos hacer la investigación, cuál es el objetivo. Solamente hablar con espíritus que nos digan cosas, eso no es un buen objetivo. ¿Eh? Lo que pasa en esto es, como bien tú dices, o sea, el grupo organizado aquí, los mediums que nosotros tenemos, están orientados hacia bregar con espíritus obsesores,
recibir el mensaje, transmitirlo para poder ayudarse unos a otros. Pero necesitaríamos un medium con capacidad de entendimiento, una investigación más allá de nuestra vida cotidiana. Sí. Por ejemplo, escuchando a José Arroyo hablar, José Arroyo es un medium, Ujú. pero es un medium de un conocimiento intelectual bastante elaborado para entender lo que son las leyes físicas, lo que son las fuerzas de la naturaleza, lo que es la organización del universo. Y entonces puede transmitir un mensaje en esa dirección. Ujú. Y quizás lo escuchamos todo y 1% de los que lo escuchamos pudiera entender qué realmente él quiere decir cuando trata de ilustrar sobre un concepto como la energía. ¿Ves? Y en su presentación él coge y dice, ¿verdad? Cuando alguien porque hay una confusión cuando dice que el espíritu es energía, Y no es así. ¿ves? Y él dice, no, mira, él coge la libreta y dice, esto es energía, Ujú, ¿ves? Porque tú puedes convertir esto, si lo quemas, en energía. ujú. Y aunque nosotros no sabemos convertir la energía en materia todavía, pero lo estamos intentando, porque según la materia se convierte en energía, la energía puede condensarse en materia y sucede en el universo. ¿Qué pasa? Que si no tenemos un medio con esa capacidad, no hay manera de hacer una investigación. Y tiene que haber una buena razón para hacerlo. Por ejemplo, en una ocasión cuando empezó esto de la guerra de Rusia y Ucrania, nosotros con nuestra ignorancia pensamos que si enviábamos buenos pensamientos, aquello no iba a ocurrir. Solamente hay un mensaje que vino de un espíritu y dijo, aquella gente está en un proceso de aprendizaje. Así que ese evento no se puede quitar de la historia porque ellos van a aprender de eso. ¿Cuántos espíritus han muerto allí? Ninguno. Lo que la gente, el cuerpo físico murió, pero los espíritus no. Y ellos están aprendiendo. ¿Quién es más orgulloso, el Putin o el otro? ¿Quién? ¿Entiendes? Cuando tú miras las personalidades, tú dices, ¿para quién es el aprendizaje? Y ponle tú que tal vez Putin esté medio tostado y que sea verdad que está a punto de morirse de un cáncer y que el orgullo lo lleve a... Pero hay un aprendizaje que nosotros no podemos entender, igual que pasó con el Holocausto. O sea, Nostradamus pudo haber dicho en el enredo que él hace de las profecías o hizo que sí, eso se pudo tal vez evitar, pero ¿por qué no se evitó? Aunque alguien lo advirtió, enredado fue, pero lo advirtió, ¿verdad? Pasó después y uno dice, ah, él quiso decir esto. ¿Por qué no se puede evitar? Porque todo es aprendizaje. Entonces, ¿de qué te vale saber que van a ocurrir unas cosas si tú no puedes hacer nada con esa información? ¿Verdad? Yo no estoy seguro que esto sea la mejor respuesta, pero es la que salta a mi mente cuando haces la pregunta. Ajá. En una de las cosas que comencé a aprender cuando comencé a visitarlo aquí, tropecé con un video de la Federación Española, Ok, Federación Espírita Española. Espírita Ujú. Española. Ellos describen parte de la historia del movimiento espírita. Una de las cosas que describen es que poco después de Kardec, eh, cuando llega a España el movimiento, el sistema de educación de España comienza un proceso genuino de reeducar, repensar cómo se iba a educar todo el país. En eso estalla la guerra La interna, civil, guerra civil. la guerra civil española, comienzan a cazar, a arrestar las comunidades espíritas y los masones. Hay otros más que arrestaron, no recuerdo quiénes eran. Pero sí, yo pienso en lo que es la idea, de lo que estoy visualizando. Es como que, bueno, está bien, tenemos estas capacidades, tenemos curiosidad y hay un conocimiento y tenemos acceso, ¿verdad? Ujú. Entonces yo pienso, bueno, pues yo creo que aunque podemos respetar lo que ocurre en Ucrania y lo que vivimos y el holocausto y todo lo demás, pero también estamos aquí, somos encarnados y tenemos un país en crisis Ujú. y podemos traer un conocimiento, estructura
y ética. Yo creo que es algo que trae el espiritismo, según lo que he ido compartiendo aquí y en Cagua, tiene que ver con vidas selfless, ¿sabes? Vidas de que tú tomas el ego y lo vas Sí, radicando. sí. Un autocontrol, Y un autoconocimiento. sí, y esas partes éticas, morales, de razonamiento lógico, que es lo que estamos hablando aquí, de no creer ciegamente, Claro, que puede ocurrir con un encarnado también. claro. En la medida, o sea, yo siempre cuando estas clases se graban o se discuten aquí, yo siempre pido una cosa, que la persona que lo escuche le abra el entendimiento a una visión, a una nueva visión de vida, que toque a las personas, que diga, esta es la explicación que yo necesito en mi vida. Tal vez con los niños que van creciendo, tal vez uno le puede inculcar una manera diferente de pensar para que se conviertan en libres pensadores. Uno lo hace porque las nuevas generaciones son más susceptibles a los cambios. Teniendo en cuenta que ya esos espíritus que encarnan ya vienen con un conocimiento y unas experiencias, no son tabula rasa. Así que en lo mejor es servir de ejemplo, que Dios diga, mira, esa persona cómo de bien ha cambiado, antes era bien negativa, ahora es positiva, ahora es alegre, ahora disfruta de la vida sin importar todas las cosas que le puedan pasar. Pues nosotros cada uno somos ejemplo, ejemplo a seguir, de que hay unas cosas que no podemos evitar, ni siquiera con nosotros mismos, porque estamos en ese proceso de aprendizaje. Pero cómo cogemos todas esas experiencias y las hacemos bien y servimos de ejemplo. Mira, yo estaba viendo como ahora pues todo el mundo está hablando de Tina Turner por su fallecimiento y qué sé yo qué. Hay una historia que dice lo mal que la pasó en su matrimonio y los golpes que recibió. Ella como espíritu pudo haberse quedado ahí y haber tal vez pensado, pues esto fue lo que me tocó vivir, recibir golpes de mi marido porque en otra existencia hice X o Y cosa. Bueno, tal vez, pero ella fue más allá. Ella dijo, no basta, ya basta, me voy de aquí. Renunció a todo, o sea que su orgullo, ella lo tuvo que deponer, ¿verdad? Así que le dejó todo al marido y empezó de nuevo. Y siempre tuvo alguien que la ayudó hasta que desencarnó, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros debe ser el ejemplo, ejemplo a seguir para superar las cosas negativas, porque en cierta manera aceptamos esas experiencias antes de nacer, ¿verdad? Quizá el punto que él quiere traer con más énfasis es el hecho de que, perdón, ahora mismo está sucediendo en Estados Unidos como un movimiento hacia el conservadurismo, que significa volver a cierto estado de entendimiento de las cosas donde habían unas autoridades específicas que tomaban determinaciones sobre los demás. Entonces nos preguntamos, nosotros que somos un ápice de esa estructura social, ¿qué tenemos que hacer? O sea, o seguimos esa corriente y nos dejamos llevar, o llamamos la atención porque la humanidad había logrado un progreso Claro. en el sentido de entendimiento y aceptación, y al entrar en esta corriente conservadora se pierde ese adelanto y se acepta una estructura social donde hay autoridades que rigen el comportamiento. Entonces, como espíritas y como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? O nos quedamos callados o empezamos a aclarar cuál es la consecuencia de adoptar ese estilo de pensamiento rígido y controlado. ¿Por qué? Porque nos quejamos de Putin y nos quejamos de Hitler, pero estamos adorando, enfatizando y provocando que entre al poder Claro. personas que pensaron Claro. igual, que tenían la autoridad para regir y determinar cómo los demás deben comportarse. Entonces, el grado de adelanto que podríamos tener, donde podemos ahora mismo, que veo a Nelson usando el celular, pero ese celular es o coreano, ¿ves? Y si es americano, es por nombre, porque las piezas son de China. Exacto. ¿Ves? Entonces tenemos una
globalización de la economía, que quiere decir que todos participan, pero pocos disfrutan. ¿Eh? Y entonces no decimos eso. ¿Por qué? Porque pues, si nos quejamos, nos quitan el celular. Y el celular es la ventana al mundo. Así que, ¿qué hacemos como espíritu y qué hacemos como ciudadanos ante los avances que están ocurriendo? O nos quedamos callados o comenzamos a hablar, porque la verdad es que si dejamos que las cosas sigan entronándose como van, Regresamos a volveremos, la media, a la edad volveremos media. a sistemas autoritarios, Claro, definitivamente. sí. Porque mira toda esa discusión nuevamente de la ley contra el aborto. Yo digo, todo ese bla, bla, bla podría traducirse en más anuncios donde promueva el uso del condón, que los padres comienzan a educar a sus hijos, que se diga, ¿verdad? De la misma manera que hay anuncios, por ejemplo, de toallas sanitarias que antes eso era tabú, hable de los condones, hable de las píldoras, hable ¿verdad? De las cosas nuevas que deben ocurrir para evitar un embarazo. Eso es todo, ¿verdad? Porque después de haber escuchado la experiencia que narró nuestra compañera de cuando tenía 16 años, nadie la apoyó. Yo en mi mente decía, si el muchacho lo hubiese apoyado, si hubiese tenido confianza en sus papás, hubiese hecho tal vez eso. No, porque hubiese tenido apoyo. Así que nosotros debemos cambiar ese paradigma a otra cosa diferente, reconociendo que que un ser regrese al planeta Tierra ya de por sí es difícil. Pues entonces, ¿cómo nosotros nos convertimos en personas que apoyen incluso económicamente? A que nadie dice que esos que dicen que evita el aborto dice, te vamos a dar a mantener al muchacho hasta que llegue a la escuela. No, no, hazlo tú sola, ¿para qué? Como ellos le dicen, ¿para qué abrirte las piernas? Pues porque somos seres humanos y eso es parte de la vida, ¿verdad? No, yo no veo ese apoyo, yo veo solo crítica y que te despedazan, no, hay que cambiar el paradigma diferente. Así que, algo más que quieran decir, pues con esto terminamos, te toca cejar otra vez. Gracias por su compartir. Decir algo. Ah, ok, pues dale. Hay una canonización de Jesucristo Ujú. que es bien larga, pero te voy a leer la parte. Ajá. Él dice que él tenía mucha ira cuando joven. Y dice, el corazón no despierta mediante la ira, ni siquiera si es una causa justa. Dice, detrás de la ira siempre hay miedo, y un miedo que indica a las personas no confían en el flujo natural de la vida Ujú, y se sienten vulnerables. ujú. Cuando os enfadáis, en realidad estás arremetiendo contra vuestra propia vulnerabilidad, a la cual no quieres enfrentar. El espiritismo es selfish. Eres tú contra ti mismo. Ujú, DeSantis, Putin son un espejo. ujú, Eres tú contra ti mismo. ujú, La lucha entre conservadores y de esto es un ciclo que viene de siglos. ujú, Eso es un ciclo. Tú te miras ahí y tú decides perdonarte. Perdonando a DeSantis, perdonando a Putin. ujú, La vida continúa. ujú. No, muerte no existe. El sufrimiento es aprendizaje. Ustedes tienen que salir de la idea de bueno y de malo, de positivo y negativo. El espiritismo tiene que avanzar hacia tienes que ver que aprendes de ahí y no te preocupes que no te vas a morir. Ujú. Eso es así. Y sí, Jesús sintió ira, pero eso es algo humano. Quiere decir que ahí te contesta la pregunta si era un ser perfecto. No, no lo es. Sí, esa palabra fluir y ver fluir es bien importante. Quizá eso es lo que enseña el espiritismo, a observar, ver la naturaleza humana y comprenderla. Pero me pregunto, ¿somos contempladores? ¿Ah? Y entonces eso te diría que la religión tiene razón porque te lleva a un mundo contemplativo, o somos actuantes. Cada acción tiene reacción. Si nos quedemos callados, el flujo pasa sin objeción. Si nos ponemos de frente, el flujo se detiene en lo que se ajusta. ¿Ve? Y el conocimiento, me parece a mí que es ajuste. El conocimiento es ajuste a las circunstancias según van ocurriendo. Así que no hay una respuesta. Y en eso Nelson tiene razón, no hay una respuesta. Contemplar lo que pasa es parte del aprendizaje.
responder en en medida en que se use la inteligencia y el entendimiento también es parte de ese aprendizaje. Así que no les doy una respuesta, pero los dejo la incógnita en la mente de que si dejamos que las cosas ocurran, no transformamos. Y el espíritu es transformista por naturaleza. Así que gracias una vez más por estar presente, por ser partícipe de la discusión, por aportar con su idea. Gracias a Ruth, que trajo un tema muy interesante y que en principio uno cree que no es vigente, pero realmente sí es muy vigente. A los espíritus que nos acompañan siempre, con su disposición de entender y comprender lo que decimos, pues que hayan recibido la información pertinente, y a los maestros que siempre nos ayudan a que lo que se haga en este centro sea de provecho para todos. Así que nos despedimos, que disfruten el resto del día, el día libre de mañana y la semana. Buenos días.